¿Sí? Muy bien. Ya. Entonces, esta evaluación se puede hacer de manera individual o en pareja, ¿sí? Básicamente es importante notar que en el desarrollo de estas 7 preguntas que están allí, hay que tratar de evidenciar lo más que se pueda de los aprendizajes que hasta ahora han logrado tener, ¿sí? Entonces, consideren allí que, como dice este primer apartado, no se trata solo de responder la pregunta, ¿sí? Usted debe evidenciar lo que sabe, ¿sí? Mostrar lo más que pueda. Por eso tampoco tiene una extensión definida, ¿sí? No hay un límite del texto que usted puede colocar, ¿sí? Tampoco me haga una prueba de 40 páginas. Pero básicamente se trata de mostrar todo lo que usted considere necesario y importante para dar cuenta de lo que se está preguntando. ¿Bien? La evaluación, como les comenté, se entrega por correo electrónico a mario.silva.casa@gmail.com, ocupando el mismo formato Word, ¿sí? Ojalá no lo pase a PDF para yo después poder hacer las correcciones. Y el plazo de entrega es hasta este domingo, hasta las 23:30 horas, ¿sí? Como les digo, creo un plazo razonable, pero si existe cualquier situación particular o eventual, usted escríbame, ¿ya? Aunque allí dicen no se aceptarán evaluaciones que lleguen fuera del plazo establecido, lo importante ahora, y en estas fechas más que nada, es comprender la diversidad de situaciones que cada uno de nosotros tiene. Entonces, si usted tiene alguna situación puntual que le obliga a atrasar o postergar un poco la entrega, escríbame al correo. ¿Bien? Hasta allí, ¿vamos bien? Sí. Muy bien. Ok. Vamos entonces con las preguntas, ¿sí? Como les decía, son 7 preguntas que tratan de apuntar un poquito a lo que hemos visto en estas primeras 5 sesiones que llevamos. 1. Define epistemología, ¿sí? De nuevo, recuerden, no se trata solo de responder la pregunta, ¿sí? Definiciones de epistemología hay en 3 o 4 líneas, ¿ya? Pero intente mostrar allí todo lo relativo a la definición de epistemología, ¿sí? De qué trata, cuáles son los problemas que aborda, ¿sí? ¿Por qué de pronto es importante epistemología para su propia carrera? ¿Sí? Es decir, ese tipo de elementos son los que van dando mayor profundidad y que evidencian mayor comprensión en sus respuestas. ¿Te fijas? Entonces, primero ubique una definición de epistemología, que están allí las clases grabadas también. Luego, empiece a identificar quizás los elementos importantes de esa definición. Luego puede pasar a mencionar por qué es importante la epistemología para su profesión o su carrera, ¿sí? Y allí la cierra, ¿eh? Esa es la 1. Todas nuestras preguntas se van a evaluar con 2 criterios, o sea, 3 criterios, ¿sí? Conocimiento, comprensión y ortografía, ¿sí? El último en rigor no es tan un criterio, pero es importante como redactar ordenadamente, ortográficamente bien y de manera correcta. Por conocimiento, yo entiendo un criterio donde usted básicamente muestra y evidencia. Recuerda esa palabra que ocupa, evidenciar significa poner en las respuestas lo que uno sabe, ¿sí? Escribirlo, dejarlo textual, dejarlo presente, ¿no? Por conocimiento entonces me refiero a los conceptos básicos que hemos visto, las nociones básicas, y usted debe explicitarlas en la respuesta, debe colocarlas, ¿sí? Es decir, en la 1, que es epistemología, deben ir conceptos que nosotros hemos discutido en estas clases, ¿sí? Eso es conocimiento. Y comprensión evalúa su capacidad para articular esos conceptos, ¿sí? Y profundizar lo que se está preguntando. Si volvemos a la pregunta número 1, que es epistemología, en comprensión, por ejemplo, yo evaluaría la opinión que usted tiene sobre la importancia de epistemología en su carrera, ¿sí? ¿Me explico? La comprensión es mostrar que uno no solamente conoce de lo que está hablando, ¿sí? Sino que puede articular esas nociones para producir una respuesta propia, ¿sí? Que profundice en lo que se está preguntando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Recuerden también que durante la semana pueden escribirme si tienen dudas o consultas, ¿ya?
La 2 dice, explique por qué resulta relevante para su profesión el diferenciar entre la mera opinión y el conocimiento científico. Eso es algo que especialmente las 2 o 3 primeras clases discutimos harto, ¿sí? ¿Por qué es diferente hablar de conocimiento científico a la mera opinión? ¿Sí? Entonces yo quiero que usted tome ese problema y lo lleve a su profesión y me explique por qué es realmente importante hacer esa diferencia. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, para su profesión si es que no se distinguen? ¿Sí? ¿Bien? Ok, todas las dudas que vaya teniendo, menciónelas por favor. ¿Ya? La 3 dice, explique el rol que los filósofos presocráticos tuvieron en la formación de la idea de conocimiento que tenemos hoy en día. Es decir, primero, ¿quiénes eran los filósofos presocráticos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron a grandes rasgos? ¿Sí? ¿Qué elementos dentro de su reflexión finalmente marcaron aspectos importantes de lo que entendemos hoy en día por conocimiento? Y más o menos ese tipo de temáticas son las que van allí. ¿Clara la 3? Sí. Muy bien. La 4 dice, describa qué es la secularización de la razón. Ese concepto lo ocupamos en una clase, ¿sí? No es realmente muy complejo, pero yo quiero que me describa qué significa eso. Y cómo esa secularización de la razón se puede observar en su profesión. Si te fijas, muchas preguntas están relacionadas, porque tampoco es que hayamos visto muchas cosas sobre epistemología. ¿Sí? Básicamente nos concentramos en un primer momento de epistemología. ¿Sí? Entonces, yo quiero que allí en la 4 usted se concentre en esa idea de secularización de la razón, que es una razón secular, ¿sí? Y cómo eso, ese significado o ese concepto que hay detrás, aparece en el ejercicio de su profesión, ¿sí? En otras palabras, por ejemplo, si soy administrador público, ¿en qué sentido se me pide a mí tener una razón secularizada? ¿Sí? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Se me exige a mí eso? ¿Sí? Ese tipo de cuestiones van en esa reflexión. ¿Bien? En la 5, someramente, explique qué es una inducción y dé un ejemplo. ¿Sí? No del mismo ejemplo que nosotros vimos en clase. ¿Se acuerda? Allí estamos fijándonos en esa clase donde aparecía el niño saludando. ¿Se acuerda del niño saludando? Un niño saluda a una persona, se da cuenta que esta persona le devuelve el saludo. ¿Sí? Entonces, muy bien. No me dé ese mismo ejemplo. ¿Sí? Explíqueme qué es una inducción. ¿Sí? Allí, esa pregunta quizás es mucho más acotada que el resto. Y deme un ejemplo de inducción. ¿Bien? La 6, describa cuáles son los supuestos del conocimiento científico que se presenta en esta primera etapa. Por primera etapa me refiero a esta primera etapa de la revisión que hicimos históricamente de el proceso de producción de conocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son las características más importantes que en esta etapa vimos? Incluso hay varias clases donde al comienzo hicimos un punteo de esos elementos importantes. ¿Ya? Entonces, describirlas es nombrarlas y explicarlas. ¿Sí? No solo nombrarlas. ¿Sí? Note allí la palabra diferente, que es describir. ¿Ya? Usted las nombra y las explica. ¿Ok? Sí, sí. Muy bien, ya. Y la 7 y última. La 7 dice, explique las diferencias entre la posición relativista del conocimiento y la posición universalista del conocimiento. Eso también lo vimos al final de la clase donde aparecía el niñito saludando. ¿Sí? Explíqueme qué significa el relativismo en términos del conocimiento y qué significa universalismo en términos del conocimiento. Bien, y esa sería la evaluación, jóvenes. ¿Sí? Recuerde, ante cualquier duda, usted me comenta, ¿sí? La repito, María Jesús, la 6, dice, describa cuáles son los supuestos del conocimiento científico que se presentaba en esta primera etapa. Por primera etapa yo entiendo esta primera etapa del curso, ¿sí? Y los supuestos del conocimiento científico son justamente todos los elementos que hemos dicho que se han vuelto o que se volvieron históricamente importantes sobre el conocimiento. Normalmente esos estaban al comienzo
de cada presentación, ¿sí? Y una obvia, por ejemplo, una evidente que está allí, es que el conocimiento debe ser racional. ¿Te fijas? Entonces yo le pido, descríbame el supuesto. Primer supuesto, por ejemplo, el conocimiento es racional. ¿Eso significa qué? Y me da una pequeña explicación de por qué, a qué se refiere con que el conocimiento sea racional, ¿sí? Y así habían como 4 o 5 supuestos. ¿Bien? Ok. Esa es la evaluación más o menos jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿dudas o consultas sobre ella? ¿Qué porcentaje va a valer? Formalmente, Sebastián, creo que y eso es algo que vamos a discutir también sobre la marcha, nosotros teníamos 4 evaluaciones, ¿sí? Entonces, en la práctica es, si mantenemos ese esquema, era un 25%, ¿ya? Ahora, eso puede variar o no dependiendo de cómo avance y continúe el semestre, ¿sí? En estas cosas, después de años haciendo el curso, uno igual aprende que eso puede fluctuar, ¿sí? Entonces, lo importante es que, a ver, es una evaluación, sí, debe rondar en torno al 20 o 30%, dependiendo de las circunstancias, y en general, por experiencia, es una evaluación que a la mayoría le va bien, ¿sí? Los contenidos en general que hemos visto hasta ahora no son muy difíciles, ¿sí? Así que resulta plausible sacarse una buena calificación en ella, ¿sí? ¿Bien? Ok, Sí, ya, súper entonces. Bien, jóvenes, entonces ahora yo voy a subirles en un ratito este control a la plataforma, ¿sí? Y allí pueden comenzar a realizarla, ¿ya? Ahora entonces yo voy a tratar de conversar con los compañeros y compañeras que están integrándose o volviendo al curso, ¿sí? Para acordar más o menos cómo vamos a continuar y cómo sería el proceso. ¿Bien? De cualquier manera, todo lo que acordemos lo voy a publicar en el campus para que para que todos estemos más o menos en el mismo nivel de comunicación. ¿Ok? No se preocupen, muchas gracias a ustedes, ¿ya? Yo me quedo entonces ahora con los compañeros y compañeras que se están integrando. Déjeme cambiar aquí mi pantalla. Gracias, Paula, que le vaya muy bien, ¿sí? Cualquier duda me escribe, ¿sí? Bien, veamos jóvenes entonces. A ver, Benjamín, Nazaret, Nicolás y Sofía. ¿Sí? Ustedes se están integrando nuevamente al grupo, ¿no es cierto? sí, Sí, Ya, profe. muy bien, ¿sí? ¿Su carrera es Ciencias Políticas? ¿Todos y todas son de Ciencias Políticas? yo derecho. Ah, ya, muy bien, ya. Entonces, esto es probablemente lo que va a pasar, ¿sí? Como las carreras se están bajando de la movilización, entre la semana pasada y esta. Entonces nosotros vamos a tener que retomar, por decir así, el ritmo la estructura del curso, ¿sí? Adiós, Sebastián, mucha suerte. Entonces lo que comentábamos con el grupo previo, que son la mayoría de estudiantes y compañeros de administración pública que nunca estuvieron movilizados, ¿sí? Es que vamos a tener que hacer un par de semanas de ajuste, ¿sí? Es decir, lo que nosotros ya vimos en clase con los otros compañeros, tengo que volver a verlos y conversarlos con ustedes, porque finalmente eso es una clase, si no, no ganamos nada diciéndoles que vean el video, porque el video no es una clase, ¿sí? El video es un apoyo para una clase, ¿eh? Entonces, en esas circunstancias yo creo que lo que vamos a hacer, y no sé si estarán de acuerdo ustedes, es que las dos siguientes clases van a ser clases de ajuste. Es decir, el grupo de administración pública no va a participar porque ya tuvo esas clases, ¿sí? Y yo en esas dos sesiones voy a
reordenar el material que hemos visto para presentarlo de manera coherente, ¿sí? Y que como grupo podamos alcanzar un punto en común, ¿sí? Es decir, comenzar como la segunda unidad, o un poquito antes en realidad de la segunda unidad, ¿sí? Es decir, el grupo de administración pública hace su... muy bien, qué bueno Sofía, ¿sí? El grupo de administración pública hace su evaluación, porque también es lo que les corresponde a ellos, y nosotros tenemos 2 semanas entonces para ponernos en orden, ajustar y repasar lo que vimos, que finalmente tampoco es mucho lo que avanzamos, porque también acordamos con el grupo de administración pública que las clases en este periodo de movilización de las demás carreras iban a ser un poquito más cortas, ¿sí? De hecho vimos menos contenidos de los que se debiese hacer, pero suficientes para hacer una evaluación, ¿ya? Entonces, no sé si les parece, Sofía me dice que sí, ¿sí? Nico, Naz- eh, Nazaret y Benjamín, Por supuesto. ya, muy bien, ¿sí? Entonces, si les parece bien, y allí compártanlo también esa información con el grupo, yo lo voy a publicar aquí en el campus virtual, ¿sí? Desde la próxima semana nosotros empezaríamos con ese reordenamiento, ¿ya? A ver, mientras tanto aprovecho, la página, el campus virtual, ¿lo han visto? ¿Lo conocen? Ah, Sí. ya, muy bien. Ya, Sofía ya lo vio, muy bien. Entonces es importante notar que todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a ir haciendo va quedando acá, en estos links que les estoy mostrando, ¿ya? Allí quedan los links de las grabaciones de las clases, ¿sí? Las presentaciones que utilizamos, ¿sí? Y exactamente, Sofía, ¿sí? Y los materiales de lectura que hemos subido. Hasta ahora solamente subimos un material que dice allí primera lectura obligatoria. Son básicamente 13 páginas que nos van a servir para comenzar esta segunda etapa, ¿ya? Por lo tanto, cuando tengan un tiempo, léanlo, ¿sí? Para ordenar un poco y visualizar lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, jóvenes, si les parece bien, lo dejamos hasta allí. ¿Tienen dudas o consultas particulares? No, profe, de hecho quería agradecerle que haya grabado todas las clases porque me pude poner al día súper rápido. Qué bueno, Sofía, sí, me alegro. Es que esa también era en parte la obligación que tenemos en este formato de hacer las clases y las presentaciones, ¿ya? Así que qué bueno que les sirvió y espero que así podamos como ponernos a punto pronto, ¿sí? Porque uno también entiende lo legítimo que es la paralización, porque no todos tenemos las mismas circunstancias para acceder a las clases, ¿sí? Entonces es muy importante igualar un poco eso, ¿ya? Entonces voy a mandar un aviso al curso en general, ¿sí? Clarificando la situación, cómo lo vamos a hacer, y una vez ya que estemos todos como grupo, vamos a poner fechas para las evaluaciones y lo que siga, ¿ok? Ok. Bien, muchas gracias entonces, los espero sin falta y las espero sin falta entonces el próximo martes, ¿ya? Lo último que dije es que iba a mandar un anuncio a la plataforma contando básicamente cómo vamos a seguir. Es decir, que la clase del 12 y la clase del 19 van a ser clases para ponernos todos más o menos en común con los contenidos que hemos visto, ¿sí? De esas clases no va a participar Administración Pública porque ellos ya están con su evaluación. Y después de esas 2 clases continuamos todos como grupo. Y con la lectura hay que leerla desde ya. ¿Sí? Aproveche, por ejemplo, este mismo ratito que le queda de la clase para leerla. ¿Sí? Es una lectura obligatoria, ¿sí? No es inmediatamente evaluada, ¿sí? Porque no teníamos todavía un grupo grande como para ir pidiendo las fichas, pero es importante leerla, ¿sí? Como para ordenar un poco el asunto. Además que presenta definiciones generales de epistemología, presenta grandes grupos de problemas, y paradigmas que le van a servir a ustedes y nos van a servir a nosotros para la discusión, ¿sí? Ah, qué bueno, Sofía. Sí, yo también lo encuentro muy clarito en general. Es de los pocos, de los pocos textos de epistemología que son
más o menos amigables para la lectura. ¿Sí? Bien, Alondra se incorporó recién y Rayen. ¿Sí? Alondra y Rayen, básicamente estábamos comentando con el grupo. ¿Sí? ¿De qué carrera son Alondra y Rayen? Ya, Nazaret. Entonces, si no tiene más preguntas, listo, ahí hasta ahí quedamos nosotros. Bien. Ah, ok, todos son de derecho, muy bien, ya. Entonces, bueno, básicamente lo que les decía a sus compañeros, Alondra y Rayen, es que nosotros como grupo, es decir, todas las carreras que se están incorporando, muy bien, Rayen es de Ciencias Políticas, muy bien. Vamos a retomar entonces las clases formales, completas y quizás en un horario un poquito más extendido de lo que hasta ahora llevaba con los otros grupos. ¿Sí? Desde la próxima semana vamos a tener 2 semanas exclusivas, por decirlo así, de nivelación, porque ya hay un grupo que era el grupo de administración pública que nunca estuvieron movilizados y que sí tuvieron las clases. Entonces, la idea es, ellos ya están con su evaluación, ¿sí? La van a hacer esta semana, pero nosotros y el resto de los compañeros y compañeras que se van a integrar, entonces vamos a nivelarnos primero. ¿Sí? Ahora, no, Nico, ahora no vamos a hacer clase porque prefiero que seamos un gran grupo la próxima semana, ¿sí? Para aprovechar bien esas 2 sesiones de nivelación. ¿Ya? Porque no tendría mucho sentido hacer ahora nivelación para los 5 que somos y después volver a la clase siguiente a repetir más o menos lo mismo. Yo prefiero que ahora, Nico, sí, lean el texto obligatorio que dejé en el aula. ¿Sí? Son 13 páginas que permiten introducirnos de nuevo al problema de la epistemología, muy general, pero necesario. ¿Sí? No se preocupe, gracias a ustedes. Y entonces, la próxima semana, el 12, nos vemos ya, si Dios quiere, con el grupo más grande y nos ponemos al día y comenzamos a ponernos al día en lo que hemos visto y después planificamos cuando corresponda una evaluación. ¿Ven? Muy bien, entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su comprensión. ¿Sí? Cuídense y si Dios quiere, entonces nos vemos la próxima semana. Yo ahora mandaré en el aula el anuncio general. ¿Ven? Que descansen Profe, y tengan gracias. buena semana. A Nos ustedes, Gracias, vemos. muchas gracias. profesor. A ustedes, muchas gracias.